Se encuentran patrullando toda la ciudad los automóviles de Mi Abogado, el equipo mejor preparado de todo el sur de California. En caso de accidente de auto de trabajo, llame ya al 1-888-793-9393. Usted no paga nada si no gana en el caso. ¿Por qué aceptar menos? Llame ya. Mi abogado, ¿cómo puedo ayudarle? Mi familia y yo nos acabamos de accidentar. No se preocupe, señor. ¿Qué es lo que pasó? En los momentos más difíciles llama a Mi Abogado 1-888-793-9393. Gracias por llamar a mi abogado. ¿Cómo puedo ayudarle? Es que nos acaban de chocar. No se preocupe, señor. ¿Qué pasó? Es que venía manejando y un borracho nos pegó por atrás. Después de un accidente, cuenta con Mi Abogado 1-888-793-9393. Fue terrible. Yo estaba esperando la luz roja y miré y venía este auto tan rápido y me chocó. Si estoy toda dolorida, pero llamé a mi abogado y ellos me ayudarán. Llame a Mi Abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Gracias por llamar a mi abogado. Me acabo de lastimar en un accidente de auto. No se preocupe. Dígame qué pasó. No sé, un carro me chocó por atrás, no sé. ¿Le pegaron fuerte? Sí, no me puedo mover. En los momentos más difíciles llama a Mi Abogado 1-888-793-9393. Gracias por llamar a mi abogado. ¿En qué puedo ayudarle? Me acaban de chocar y estoy lastimada. No se preocupe, señora. Dígame qué pasó. Me estrellaron de atrás, no siento las penas y tengo una niña en el carro. Todo saldrá bien, señora. ¿Le pegaron fuerte? Me chocaron duro, me duele la cabeza también. Señora, la niña, tengo la niña en el carro. No sé qué En hacer. Mi Abogado siempre estamos listos para prestarte un oído, darte la mano y conseguirte todo lo que tú te mereces. Mi Abogado, ¿por qué aceptar menos? Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su vida normal. Llame a Mi Abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar? Si fue lastimado en un accidente de trabajo, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, aunque no tenga papeles, como atención médica totalmente pagada, que incluye rehabilitación con doctores calificados y compensación monetaria, y sin torturas. Solo llame a Mi Abogado 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi Abogado. ¿Por qué aceptar menos? Si usted o alguien que conoce se lesionó en un accidente de auto, llame ya al 1-888-793-9393. Las oficinas de Mi Abogado enviarán en su ayuda a un profesional sin costo alguno. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su vida normal. Llame a Mi Abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos?
Si fue lastimado en un accidente de automóvil, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, aunque usted sea un pasajero, como atención médica totalmente pagada que incluye rehabilitación con doctores calificados y compensación monetaria. Y andará por buen camino. Solo llame a mi abogado, 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi abogado. ¿Por qué aceptar menos? Si fue lastimado en un accidente de automóvil que lo dejó incapacitado para trabajar, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, como atención médica totalmente pagada que incluye rehabilitación y compensación monetaria, y sin perderlo todo. Solo llame a mi abogado, 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi abogado. ¿Por qué aceptar menos? Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su vida normal. Llame a mi abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Si fue lastimado en un accidente de automóvil, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, como atención médica totalmente pagada, que incluye rehabilitación con doctores calificados y compensación monetaria, y sin vender su alma. Solo llame a mi abogado, 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi abogado. ¿Por qué aceptar menos? Si fue lastimado en un accidente de trabajo que lo dejó incapacitado para trabajar, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, como atención médica totalmente pagada, rehabilitación y compensación monetaria durante su incapacidad, y sin obstáculos. Solo llame a mi abogado, 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi abogado. ¿Por qué aceptar menos? ¿Cómo que te vas tan pronto? Pues sí, mi abogado tiene todo lo de mi accidente de auto en orden. ¿Y tú? Los que contraté ni siquiera me han reparado el auto. Pues bueno, adiós. No dejes que por inocente te lleve la corriente. ¿Ya ves? Le hubieras llamado a mi abogado. Abogados, tratamientos y servicios superiores. Llama a mi abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? ¿Cuándo puedo ir al médico, corazón? Pues el abogado no me regresa las llamadas. Pero si los vecinos acaban de tener un accidente y rápido les dieron un buen cheque. ¡Le hubieras llamado a mi abogado! No dejes que por inocente te lleve la corriente. Buenos abogados, tratamiento y servicios. Llama a mi abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Un accidente de carro. Contacté a una persona que me refirieron a mi abogado. Vinieron a mi casa, me tomaron toda la información. Yo recomiendo a mi abogado 100%, porque ellos son los que se encargan de todo. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Llegó la persona de atrás y me pegó porque venía distraído por el teléfono. Yo me lastimé en el accidente, la parte de mi espalda, mi cuello. Cuando yo le llamé a mi abogado, pues yo me sentí pues libre de todo porque yo realmente no hice nada. Como ellos me dijeron, no se preocupe, todo lo que de su accidente queda en nuestras manos. Yo quedé muy satisfecha. Llame a mi abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Me lastimé a consecuencias de una caída mientras trabajaba. Aunque sufrí mucho por mis heridas, le agradezco a Dios por tener mi abogado que me representó. Mi abogado me consiguió una compensación justa.
Yo le recomiendo a mi abogado para cualquier tipo de accidente. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Fue enfrente de una fábrica y que fue tan fatal que hasta perdí una pierna. Y un amigo me recomendó, mi abogado, de que ellos no ven diferencia si es pequeño o grande el caso, le dan la misma importancia. Y por eso me sentí tan seguro que estaba en buenas manos. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Bueno, venía de mi trabajo en mi bicicleta. Un tráiler se cruzó y arrasó conmigo, así destrozándome todo. La verdad, la preocupación mía fue por no tener documentos en aquel tiempo. Esto no importa. El no tener documentos no quiere decir de que uno deja de ser humano. Llame a mi abogado al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Me lastimé la espalda en mi trabajo, consecuencia de cargar un bote de pegamento. Gracias a mi abogado que me consiguió una compensación justa. Haber llamado a mi abogado fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si usted se lastimó, tuvo un accidente de trabajo, yo le recomiendo que llame a mi abogado. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Yo caminaba por una calle en el centro de Los Ángeles cuando una patrulla de policía perdió el control, atropellándome y causándome severas heridas. Estoy muy contento por haber tenido a mi abogado de mi lado. Gracias a mi abogado mi compensación fue justa. Por eso yo recomiendo que llame a mi abogado para cualquier tipo de accidentes. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Recibí una llamada de emergencia. Al teléfono se encontraba mi esposa llorando diciendo que había tenido un accidente terrible. Yo me encontraba un poco lejos de donde fue el accidente y realmente me sentí impotente porque no sabía qué hacer en ese momento. Llamar a mi abogado fue lo mejor que pudimos haber hecho debido a que ellos tomaron la llamada e inmediatamente se encargaron de hacer todo. Nos pagaron todos los daños del carro, los gastos médicos de mi esposa y una compensación monetaria. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? El chofer del autobús cerró la puerta y me atrapó mi brazo y me lastimó mi hombro. Llamé a mi abogado, ellos vinieron a mi casa y se hicieron cargo de representarme. Después que mi abogado se hizo cargo de mi caso, yo recibí una compensación justa. Pienso que son unas personas muy profesionales y lo recomendaría a otras personas. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Estaba doblando una lona y de repente salió una máquina y me llevaba entre el metal. Me lastimé la pierna, me cayó un metal en la espalda. Le doy muchas gracias a mi abogado, que estoy muy feliz con el trabajo que me hizo y se lo agradezco. Que Dios lo bendiga. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? El día del accidente iba a dejar a mi marido en el trabajo. Cuando un auto vino de atrás y me chocó, sufrí golpes intensos en la espalda y en el cuello. Luego que llamé a mi abogado, ellos enseguida me consiguieron los especialistas, me consiguieron dinero para arreglar mi auto, me pagaron todos los gastos médicos. Le puedo recomendar a mi abogado a mis amigos, a mis enemigos, a todo el mundo, porque la verdad que sí valió la pena. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Iba a visitar a un familiar cuando de repente me pegó un auto detrás de mi auto y yo pegué a otro. El impacto fue muy fuerte, demasiado fuerte. Me lastimé el cuello, me lastimé la espalda y un pie. Mi abogado me ayudó muy bien porque me mandó al doctor. Me sentí protegido desde el momento que yo le llamé. Arregló mi carro y todo estuvo perfectamente bien. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Andaba trabajando debajo de unas máquinas, me agarró una cadena en el brazo. No vi recuperación del brazo. Lo que hice es que tuve que llamar a mi abogado. Él le puede ayudar a conseguir una buena compensación monetaria.
Mi abogado le puede conseguir buenos resultados. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Estaba trapeando y el piso estaba resbaloso y me deslicé. La aseguranza en realidad no se quería hacer responsable. A través de mi abogado se hicieron responsables. Estoy muy agradecida con ellos porque son muy profesionales y sí se los recomiendo a quien quiera. Mi abogado trabajará en su caso hasta que usted gane. Llame ahora al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Estuve en un accidente de auto y me lastimé la espalda y el cuello. Llamé a mi abogado y ellos se encargaron de ganar mi caso y de pagar mis gastos médicos y me dieron una buena compensación. Estoy muy satisfecha con el servicio y recomiendo que a todos llamen a mi abogado. Llame a mi abogado al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a su vida normal. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar? Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. El trabajo repetitivo podría debilitar su salud. Cuando sufre de dolor es difícil trabajar. Usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a continuar con su vida. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a su vida normal. Llame a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Vivíamos tan felices, casa, hijos, tanto amor. Pero cuando mi esposo se lastimó en el trabajo, todo cambió y no se animaba a pedir ayuda. Todo se desvaneció más pronto de lo que pueden imaginarse. Mari y Chuyito se fueron. No podíamos mantenernos. ¿Y yo? Llame a mi abogado y recupere su vida. 1-800-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Oye, primo, ayúdame, ¿no? No puedo, es que me lastimé la espalda en la constructora. ¿Y? Pues el abogado me trae a vuelta de rueda y sigo en las mismas. Me hubiera llamado a mi abogado. No dejes que por inocente te lleve la corriente. Recibe servicio superior con mi abogado. 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Si usted o alguien que conoce se lastimó mientras trabajaba, llame ya al 1-888-793-9393. Las oficinas de Mi Abogado enviarán en su ayuda a un profesional sin costo alguno. Si fue lastimado en un accidente de trabajo, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, aunque no tenga papeles, con atención médica de calidad, rehabilitación y compensación monetaria durante su incapacidad y sin causarle molestias a la familia. Solo llame a Mi Abogado, 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi Abogado. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Hey, ¿sabes? Me acaba de lastimar la espalda y no sé qué hacer. Cuidado con eso, compadre. Sin alguien en tu esquina, luego después te noquean. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Mi abogado! ¡Mi abogado! ¡Ah! ¡Mi abogado puede ayudarte!
No, no es cotorreo. Si se lastimó en el trabajo, mi abogado le puede conseguir tratamiento médico y compensación monetaria. Llame al 1-888-793-9393. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. ¿Qué pasó? Me acabo de lastimar el cuello y no sé qué hacer. Lo que sí te digo es que la fábrica y las aseguranzas siempre van a ver por sí mismas. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Mi abogado! ¡Ah! ¡Mi abogado puede ayudarte! ¡Ah! No es cotorreo. Si se lastimó en el trabajo, llame a mi abogado. 1-888-793-9393. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Me acabo de lastimar la espalda. Tengo miedo, no sé qué hacer. Pues algo vas a tener que hacer, porque ¿qué va a hacer de tu familia si dejas de trabajar? Ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Mi abogado! ¡Ah! ¡Mi abogado puede ayudarte! Los cotorritos no mienten. Si se lastimó en el trabajo, mi abogado le puede conseguir tratamiento médico y compensación monetaria. Llame al 1-888-793-9393. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Ricardo nunca se imaginó que la lastimadura que sufrió en el trabajo algún día acabaría con él. Siempre dijo que buscaría ayuda mañana. Ahora, a la edad anciana de 32 años, no puede ni subir unas escaleras, mucho menos encontrar trabajo. Si se lastimó en el trabajo, no deje que sea muy tarde. Llame al 1-800-793-9393. Recuerde, no hay mal que por bien no venga. Mi abogado protege sus derechos. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Mi espalda. Angélica pensaba que su lastimadura en el trabajo jamás le afectaría. Esperó por miedo, indecisión y 1000 razones más. Ahora, a la edad anciana de 27 años, apenas puede con sí misma, mucho menos con su familia. Si se lastimó en el trabajo, no deje que sea muy tarde. Llame al 1-800-793-9393. Mi abogado protege sus derechos. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Oye, carnal, ¿y te conté que me lastimé la espalda en la constructora? No. ¿Y el abogado? Ni me ha conseguido ni buen doctor, ni cheque semanal, ni nada. No dejes que por inocente te lleve la corriente. Te dije que le llamaras a mi abogado. Buenos abogados, tratamiento y servicio. Llama a mi abogado 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. No importa el tipo de accidente que usted haya sufrido, accidente de trabajo o accidente de auto, mi abogado es su abogado. Con más de 30 años de experiencia, mi abogado está aquí para defender sus derechos y lograrle la mejor compensación económica. Gracias al tratamiento médico y a mi especialista, pude volver a mi trabajo. ¿Por qué conformarse con menos? Mi abogado es su abogado. 1-888-793-9393. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Mi abogado es su abogado. Con más de 30 años de experiencia, mi abogado está aquí para defender sus derechos y lograrle la mejor compensación económica. Si trabaja en construcción, en una fábrica, en un hotel o en la cocina de un restaurante, nadie está exento de sufrir un accidente. Mi abogado lo representará, le conseguirá los mejores doctores, el mejor tratamiento y la mejor ayuda monetaria. 1-888-793-9393. Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a su vida normal. Llame a mi abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a su vida normal. Llame a mi abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Usted trabaja muy duro para mantener a su familia.
Cuando un accidente de trabajo lo deja imposibilitado para trabajar u obtener un ingreso, su vida puede convertirse en una pesadilla. Pero no tiene por qué ser de esa manera. Su patrón tiene a los abogados de la compañía de seguro de su lado. Usted necesita del servicio profesional y excelencia de los abogados participantes de Mi Abogado para que peleen por usted. Llame ahora a Mi Abogado al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Fue un lamentable inicio de nuevo año. Fue en pleno 31 de diciembre cuando el restaurante se encontraba lleno. Había que trabajar bajo la presión del tiempo y por supuesto había que servir tantas mesas. Y los accidentes pasan cuando menos se espera. Raúl tropezó, cayó. Como resultado, su clavícula fue fracturada. Su patrón quería que siguiera trabajando, pero Mi Abogado intervino. Este es el resultado. Bueno, en Año Nuevo, que es el día que estaba más ocupado en el trabajo que tengo, trabajaba en un restaurante, teníamos poca ayuda. Como llevaba los platos en la mano, tenía que entrar de espaldas, porque obviamente no los podía presionar con las manos, para que no se me cayeran. Y ese día, pues como estábamos muy ocupados, nos faltaba ayuda, llevaba muchísimos platos, más de lo que realmente tenía que llevar. Y le empujó mi espalda, y al empujarle, me resbalé hacia atrás, caí en el codo, y fue terrible el dolor, mira, terrible. Toda la gente pues se asustó al verme cómo caí, y el ruidazo que hicieron los platos, porque además tiré algunos. Llamaron a emergencia, llegó la policía, llegaron los bomberos, tomaron reporte de todo. Y lo increíble es que el dueño del restaurante no se quiso ser responsable. Si usted o alguien que conoce se lastimó mientras trabajaba, llame ya al 1-888-793-9393. Las oficinas de Mi Abogado enviarán en su ayuda a un profesional sin costo alguno. Cuando usted llama a Mi Abogado, una operadora toma sus datos personales y una breve descripción de su situación. Este proceso asegura que su caso será manejado por un abogado que sea especialista en accidentes laborales. Y toda su información es estrictamente confidencial. Recuerde que su situación legal en California no afecta su caso. Lo más importante es que usted tiene derechos con el sistema de compensación para el trabajador lastimado en este estado. Lo que dijo él es cuando me caí, dijo, no, aquí no ha pasado nada, levántate, estás bien, ¿qué te duele? Siéntate un ratito, una media hora. No me podía ni parar del dolor. No me podía parar del dolor y quería que me sentara, no ha pasado nada, tenemos que trabajar, no te puedes ir a tu casa, me dijo, porque estamos muy atrasados. El principal objetivo de las compañías de seguros es proteger el dinero del patrón y al patrón mismo. Ellas harán todo lo posible por no pagarle. Por eso es importante que usted tenga a alguien de su lado, alguien que pueda representarlo legalmente, un abogado participante de Mi Abogado. Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimador es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. El trabajo repetitivo podría debilitar su salud. Cuando sufre de dolor es difícil trabajar. Usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a continuar con su vida. Llame a Mi Abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Llámale a mi abogado, que es tu abogado, y tú te vas a dar cuenta que vas a estar cubierto de todo, estás bien protegido, no tienes ningún problema con eso. No te intimides por tus patrones que no se quieren hacer cargo de los incidentes en su trabajo. Si usted no ha recibido tratamiento médico, el siguiente paso es que un doctor especialista, dependiendo de su herida o daño físico, le haga una evaluación completa. Los abogados de Mi Abogado pueden proporcionarle una lista de médicos calificados o clínicas que lo tratarán hasta que usted se haya recuperado. Una vez que haya sido evaluado, el doctor le recomendará el mejor tratamiento y, de ser necesario, le dictaminará incapacidad mientras se recupera. Bueno, lo bueno que le hablé a mi abogado. Le hablé a mi abogado y él se hizo cargo de todo. No nada más me consiguió una compensación, me consiguió, no tengo que trabajar por un buen tiempo, multaron al dueño del restaurante y ahora pues, gracias a mi abogado, sigo mi carrera.
Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel o multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a su vida normal. Llame a Mi Abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Usted trabaja muy duro para mantener a su familia. Cuando un accidente de trabajo lo deja imposibilitado para trabajar u obtener un ingreso, su vida puede convertirse en una pesadilla. Pero no tiene por qué ser de esa manera. Su patrón tiene a los abogados de la compañía de seguro de su lado. Usted necesita del servicio profesional y excelencia de los abogados participantes de Mi Abogado para que peleen por usted. Llame ahora a Mi Abogado al 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Totalmente. Mi abogado es su abogado. Definitivamente. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Tengo que seguir trabajando. Usted no es un robot, es ser humano y tiene derechos. Ya no siga trabajando lastimado. Llame al 1-800-793-9393. Es justo que reciba dinero y tratamiento médico de manera confidencial. Mi abogado está listo para proteger sus derechos. Llame ya. Si usted sufre un accidente a causa de su trabajo y consulta y contrata a un abogado, ¿cómo sabe realmente que el abogado trabajará para conseguirle los máximos beneficios? No todos los abogados son iguales y existe una gran diferencia. La diferencia la hace Mi Abogado. Escuche, no importa el tipo de accidente que usted haya sufrido, accidente de trabajo o accidente de auto, si usted iba manejando o tan solo era un pasajero, en accidente de trabajo o de auto, Mi Abogado es su abogado. Con más de 30 años de experiencia, Mi Abogado está aquí para defender sus derechos y lograrle la mejor compensación económica. Si trabaja en construcción, en una fábrica, en un hotel o en la cocina de un restaurante, hasta en la calle, nadie está exento de sufrir un accidente. Si usted sufrió un accidente y no recibió la ayuda necesaria, nosotros podemos ayudarle. Mi abogado lo representará, le conseguirá los mejores doctores, el mejor tratamiento y la mejor ayuda monetaria. Gracias al tratamiento médico y a mi especialista, pude volver a mi trabajo. Yo recibí la máxima compensación con Mi Abogado. ¿Por qué conformarse con menos? Mi abogado es su abogado. 1-888-793-9393. Cuando usted decide usar los servicios de Mi Abogado, no solo está contratando a un abogado, usted tiene un equipo de profesionales dedicados a servirle y obtener la máxima compensación. La comunidad latina llega a este país con el deseo de progresar. A veces nos encontramos con trabajos que nadie quiere hacer, donde se arriesga la vida misma. Y en este afán de salir adelante, nosotros somos los únicos que lo hacemos. Este es el caso de Carlos, un hombre trabajador que fue forzado por su empleador a usar una pistola de aire con una manguera hechiza, una adaptación falsa. Lamentablemente su mano fue lesionada, pero fue gracias a Mi Abogado que encontró una solución. Bueno, tengo 10 años de trabajar en construcción, diferentes tipos de trabajo, pero en esta ocasión, con mi jefe, estábamos forrando unos edificios en la ciudad de Pasadena con siding, son unas piezas largas, y me encontraba en la parte más alta del edificio, que son 50 pies, donde ya los scaffolds ya no alcanzan los dormers, y cuando me encontraba clavando la última pieza tenía mi brazo muy extendido. Lo que pasa es que cuando uno está clavando estas piezas, el compresor se empieza a quedar sin aire, entonces la pistola funciona a base de presión. Los últimos clavos ya no entran, quedan salidos, pero cuando yo me encuentro clavando, que estoy con mi brazo extendido, hace este movimiento y me daña mi parte de acá. Cuando usted decide usar los servicios de Mi Abogado, no solo está contratando a un abogado, usted tiene un equipo de profesionales dedicados a servirle y obtener la máxima compensación. Si
Si fue lastimado en un accidente de trabajo, probablemente califica compensación que ni siquiera se imagina, aunque no tenga papeles, con atención médica de calidad, rehabilitación y compensación monetaria durante su incapacidad y sin causarle molestias a la familia. Solo llame a mi abogado, 1-888-793-9393. No paga un centavo hasta que ganemos su caso. 1-888-793-9393. Mi abogado. ¿Por qué aceptar menos? Cuando me pasó esto, yo dije, pues no es nada. Ya me va a pasar cuando se enfríe. Pero no pasó. O sea, se llegó el día, eso fue viernes. El día sábado, ya mi mano empezó a dolerme más. Ya no podía apretar, ya no podía hacer movimientos. El día domingo, mucho peor. El día lunes yo ya no me presenté a trabajar. Porque no podía utilizarla, no podía ni bañarme tan siquiera. Entonces yo hablé a mi jefe. Le dije que no podía estar en el trabajo y él me dijo que ¿por qué? Y yo le dije que no podía usar mi mano. Entonces él dijo que si yo no iba a trabajar así, pues perdía mi trabajo. Y fue ahí donde pues contacté a mi abogado. Recuerde que el patrón no puede despedir a un empleado porque éste fue lastimado en el trabajo. Esto no solo agravaría el caso contra el patrón, sino que es contra las leyes del estado de California. No olvide, una compensación justa no es un accidente. Hacer una demanda falsa o fraudulenta es un crimen que puede ser castigado por la ley. Oye, primo, ayúdame, ¿no? No puedo, es que me lastimé la espalda en la constructora. Y pues el abogado me trae a vuelta de rueda y sigo en las mismas. Me hubieras llamado a mi abogado. No dejes que por inocente te lleve la corriente. Recibe servicio superior con mi abogado. 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Mi abogado se comunicó con mi jefe en ese tiempo y no quería darme ni tratamiento para mi mano. Él lo que quería era despedirme. Pero mi abogado hizo que él se hiciera cargo de mis gastos y que yo continuara trabajando para la compañía. Si no hubiera sido por mi abogado, pues yo pienso que hubiera lisiado, porque si no te dan tratamiento, eso es rápido, la mano cada vez se va como durmiendo, y ya después ya no la puedes utilizar. El principal objetivo de las compañías de seguros es proteger el dinero del patrón y al patrón mismo. Ellas harán todo lo posible por no pagarle. Por eso es importante que usted tenga a alguien de su lado, alguien que pueda representarlo legalmente, un abogado participante de Mi Abogado. Hacer una demanda falsa o fraudulenta de compensación al trabajador lastimado es un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel, multa de $50,000 o el doble del monto del fraude, lo que sea mayor, o ambos, encarcelamiento y multa. Nadie puede pronosticar el futuro. Cuando lo inesperado ocurre, usted podría necesitar ayuda médica y compensación. Nosotros podemos ayudarle a regresar a su trabajo y a su vida normal. Llame a Mi Abogado, 1-888-793-9393. ¿Por qué aceptar menos? Yo les diría que no tengan miedo, porque uno de latino es lo primero que tiene, miedo de contactar a un abogado. Yo les digo a estas personas que no tengan miedo, que confíen en mi abogado. Personas como yo estarían contentas si hicieran lo que yo he hecho. Pero mucha gente tiene miedo de hacer esto y lo otro y prefieren quedarse así. Y los patrones lo que hacen nomás es despedirlos y quedan lisiados con su cuerpo. Y la verdad, no hay ninguna herramienta que pueda cambiar lo que nosotros traemos, que es el cuerpo humano. Esta es la mejor herramienta que tenemos, ¿por qué no cuidarla? Si usted no ha recibido tratamiento médico, el siguiente paso es que un doctor especialista, dependiendo de su herida o daño físico, le haga una evaluación completa. Los abogados de Mi Abogado pueden proporcionarle una lista de médicos calificados o clínicas que lo tratarán hasta que usted se haya recuperado. Yo le diría a todas las personas que me están viendo que no lo piensen, que el cuerpo es una herramienta que no se puede cambiar y tenemos que cuidarla. Y lo que mi abogado hizo conmigo fue excelente, así que pueden confiar que mi abogado puede ser su abogado.